Hola a todos y bienvenidos a y gracias por acompañarnos en el primer seminario de nuestra serie Da el Salto, en colaboración con Bronx SBDC, Solid Factor Consulting y Olé. Soy Ashley Cholula, moderadora de este evento y gerente de la oficina del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Bronx, el SBDC. Mi función es ayudar a conectar a nuestros clientes con asesores de negocios. Me gustaría presentarles a mi equipo del Bronx, Vanessa Joseph, que es la directora, y Lincoln Alabaster, uno de nuestros asesores. El Bronx SBDC es uno de 20 centros en Nueva York, junto con la oficina central basada en Albany. El SBDC de Nueva York es un patrocinador de recursos del SBA. Nuestra asesoría, educación, investigaciones de mercados y apoyo sin costo son posibles por la fundación del SBA, el Estado de Nueva York y el campus de universidades que nos hospedan. Varios centros ofrecen asesoría en español, como los de Manhattan, Pace, Brooklyn y Queens. Para asistencia sin costo en su condado, por favor regístrese usando el enlace apropiado en el chat que pondré en unos minutos. Si ya es un cliente buscando asesoría continua, favor de contactar a su asesor para seguir con su negocio. OLE es una iniciativa estatal diseñada para empoderar a los emprendedores latinos con los recursos, relaciones y apoyo para que el SBDC pueda asistir al público. Esta sesión será grabada y compartiremos un enlace a la grabación con los asistentes en los próximos días en un correo de seguimiento. Los asistentes están en silencio y no aparecerán en cámara. Sus mensajes de chat solo serán visibles para mí y para nuestros presentadores. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlas en el chat o alzar la mano a fines del evento. Ahora quisiera agradecer a nuestros presentadores del día, Nicolás Rivera Guerrero y Leonardo Cristancho Hoyos. Gracias por participar en el mes de herencia hispana con nosotros. Ahora les paso la palabra. Bueno, Ashley, muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación de las BDC. Ashley, gracias por tu presentación. Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento y los que posteriormente van a ver esta grabación. Muy bien. Agradezco muchísimo, Ashley, la invitación del SBDC. Le agradecemos mucho a todo el equipo del SBDC. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Lincoln. Muchas gracias, Vanessa, por este espacio tan importante en el que vamos a poder compartir algunas estrategias para que los empresarios hispanos de Nueva York puedan tener más éxito con sus negocios. Hago una pequeña presentación. Solid Factor Consulting es una compañía de Nueva York que se especializa en ayudar a dueños de negocio hispanos a crear empresas exitosas a través de una metodología probada que se llama el método Bristol, que consta de 7 pasos, que son los 7 pasos para transformar sus negocios en empresas exitosas, de los que hablaremos a continuación. Entonces, no siendo más, vamos con el primer paso. Bueno, muy bien. Dentro del método Bristol o dentro de la metodología Bristol, vamos a encontrar como primer paso el pensamiento estratégico es una herramienta de arranque. Uh, Consideramos sumamente importante aclarar que para iniciar una empresa con éxito, pero sobre todo con una identidad propia, es importante iniciar con estrategia. Y cuando hablamos de iniciar con estrategia, estamos hablando de iniciar con una serie de actividades que debemos desarrollar de manera organizada, concatenada, esperando un resultado. Y la idea es tener unas metas programadas
y comenzar a pensar desde una óptica organizada. La idea de dar el salto corresponde a dejar de pensar en tener un negocio a pasar a tener una empresa. Y la diferencia entre un negocio y una empresa es que en el negocio, la persona que ha creado el negocio es una persona que es indispensable para el mismo. No va a funcionar el negocio sin que esté bajo la tutela, esté bajo la observación continua de la persona que ha creado el negocio. Entonces, una empresa es una actividad económica organizada que prácticamente subsiste en sí por sí desde un punto de vista organizacional. Es decir, nadie es indispensable dentro de una empresa. Y ahí es cuando entendemos que cuando yo no soy indispensable para mi actividad económica, es decir, soy fácilmente reemplazable, quiere decir que ya tengo una empresa en las manos, no tengo un negocio. Y cuando doy el salto precisamente de negocio a empresa, es entender que nadie debe ser indispensable al interior de la empresa con el fin de que ésta pueda desarrollarse y que no tenga un traspiés en su actividad normal si alguien falta, si alguien falla. En ese orden de ideas, dentro del pensamiento estratégico, vamos a estar siempre atentos a una evolución organizada, una evolución metódica, un plan de crecimiento que vamos a seguir fielmente con el objetivo de llegar a las metas que nos hemos propuesto. Vamos a comenzar a pensar dentro del pensamiento estratégico en tener unos elementos como por ejemplo son la visión y la misión de la empresa. Y en ese orden de ideas entendemos como la visión eh, desde una perspectiva de a dónde quisiera llegar. Es una meta programada. ¿Cómo me veo yo? Por eso estamos hablando de visión. ¿Cómo me veo yo en 3 años? Una visión a corto plazo. ¿Dónde quisiera estar en 5 años, mediano plazo? ¿Cómo veo mi empresa en 10 años, largo plazo? La misión es el cómo. ¿Cómo voy a lograr cumplir esa visión? Ya hay un plano más táctico en donde el personal que yo voy a reclutar, el personal que me va a ayudar a mí a cumplir mi visión, comienza a tener un protagonismo en la misión. Entonces, prácticamente la visión es una estrategia programada en donde yo he puesto una bandera a donde yo deseo llegar. He puesto una meta y la misión es cómo voy a lograr. En ese orden de ideas, el pensamiento estratégico, como ustedes se dan cuenta, es comenzar a darle orden a mi forma de pensar. Es generar una metodología o seguir una metodología que me va a permitir obtener o llegar a tener el resultado esperado. Ahora, un tip importante dentro de esta idea global es, la idea es que esta serie de pasos concatenados organizados generen el mismo resultado sin importar quién los ejecute. Y cuando yo pienso de esa manera, estoy haciendo que mi empresa no dependa de una persona, no dependa de un personal. Estoy haciendo una estrategia en donde sé que estoy creando una estructura sólida que va a subsistir en sí y por sí toda vez que está en cumplimiento de una estrategia. Todas mis acciones van a estar orientadas al cumplimiento de una estrategia. Y en ese punto es donde vamos a encontrar un valor agregado que es sumamente importante. En este punto
tenemos que tener claro que si no tenemos una estrategia previa antes de iniciar con nuestra actividad comercial, con nuestra actividad empresarial, vamos a estar dando palos de ciego, vamos a estar perdidos, vamos a estar vadeando en el centro del océano. No sabemos a dónde dirigir nuestros esfuerzos, no sabemos a dónde dirigir nuestro talento, no sabemos con qué procedimientos vamos a contar, no sabemos cómo vamos a medir. Entonces, en ese punto es importante aclarar que la estrategia nos va a ayudar a organizarnos y a tener claro un plan de trabajo, a tener claro un plan de trabajo como socio, como gerente, un plan de trabajo para todas las personas que nos están ayudando, que nos están colaborando a cumplir con esa visión. Perfecto. Entonces, ya tenemos clara una visión del negocio, ya tenemos clara la misión del negocio y ahora viene la siguiente eh, parada dentro de la metodología y es vender inteligentemente es cuestión de estrategia. Por eso el paso previo es fundamental, porque si no tenemos claro a dónde queremos que la empresa vaya y cómo nos imaginamos que la empresa va a llegar allá, vamos a comenzar a mandar un mensaje equívoco al mercado. Muchos empresarios cuando fracasan dicen, es que el mercado no entendió mi producto, es que el mercado no me entendió a mí y eso es totalmente equivocado. Usted, señor empresario, no entendió al mercado y por esa razón está fallando. O algunas veces cuando uno llega a asesorar a un empresario, le dicen a uno, lo que pasa es que el mercado se dañó y ahora la única forma en la que yo puedo competir es bajando mis precios. Y nosotros les decimos, el mercado no se ha dañado, el mercado cambió y usted no ha entendido cómo el mercado cambió porque le falta estrategia. Si usted se sienta un segundo y trata de entender sus clientes en qué cambiaron, sus necesidades, cómo mutaron, y a partir de ese conocimiento formula una estrategia que atienda a esos requerimientos de esos clientes, muy posiblemente usted les va a poder ofrecer un diferencial que al ellos valorarlo van a estar dispuestos a pagar el precio justo de mercado y usted no va a tener que seguir compitiendo en una situación de guerra de precios deteriorando su ingreso, deteriorando sus finanzas empresariales. Entonces, ¿en qué consiste este tema de la venta inteligente? La venta inteligente consiste en, antes de vender cualquier cosa, y pregúntenselo a las personas que nos están acompañando en este momento y las personas que están viendo este video en diferido también, si ustedes se han sentado por lo menos 3 horas en la última semana, en toda su semana, a reflexionar sobre su estrategia comercial, a reflexionar si le están llegando a la persona adecuada, a reflexionar si ustedes le están apuntando a resolver el problema adecuado dentro del mercado, a reflexionar si su producto atiende las problemáticas que el mercado está demandando. Porque cuando ustedes no hacen eso, cuando ustedes no se sientan a pensar y a rediseñar su estrategia, ustedes van a dejar de ver realidades en el mercado, van a dejar de leer el mercado con claridad y van a comenzar a tener problemas. Los problemas usualmente no son evidentes cuando uno los está viviendo en el día a día. Si uno no se sienta a reflexionar sobre cuáles son mis errores estratégicos, muy posiblemente va a seguir haciendo las cosas como siempre las ha hecho y como el mercado cambió, ustedes van a tener un problema porque la gente va a dejar de copiarles lo que ustedes están tratando de comunicar. Entonces, si ustedes en este momento, por ejemplo, tienen un problema en el que no han podido crecer en ventas en el último año,
si ustedes identifican que no han podido subir los precios, aun cuando sus costos se han subido, si ustedes identifican que sus clientes se están yendo y no saben por qué, en vez de tratar de hacer exactamente lo mismo, siéntense a reflexionar y a pensar qué es lo que puede estar fallando y cómo lo podemos resolver y cuál debería ser la estrategia que van ustedes a implementar para poder volver a vender de manera inteligente. Vender inteligentemente requiere reflexión, requiere pensar, requiere entender dónde nos estamos equivocando para plantear soluciones que nos permitan, asimismo, llegar al mercado con propuestas ganadoras, con propuestas en las que los clientes digan, sí, efectivamente, esto es lo que yo quiero, esto soluciona mis problemas y esto me hace sentir bien. Y si hacemos eso de esa manera, ustedes van a ver cómo comienzan a cambiar las situaciones en su compañía. Si ustedes tienen vendedores y sus vendedores les están diciendo, no, jefe, es que la cosa está muy difícil, es que la recesión, es que la inflación, es que hay un montón de excusas que traen los responsables comerciales y esas excusas usualmente son un síntoma de falta de estrategia. No necesariamente su producto es malo, no necesariamente su empresa es mala, pero si tienen una mala estrategia de fondo, van a tener malos resultados. Entonces es muy importante que organicen su mente y preferiblemente busquen ayuda. El SBDC ofrece ayuda en este sentido y busquen un tercero que les dé una opinión para ustedes no equivocarse. ¿Listo? Una vez tengan arreglado el problema de las ventas, ustedes van a ver cómo su operación comienza a demandar recursos y a demandar atención. Y por eso el siguiente paso, después de arreglar su área comercial y sus ventas, tiene que ver con su operación. Entonces, ahí ya encontramos el tercer paso y es organización estratégica operativa, un impulso al éxito. ¿Qué sucede? Cuando ustedes ya han desarrollado, han puesto una estrategia gerencial general en marcha, cuando ustedes ya tienen una estrategia comercial clara, saben cuál es su valor agregado, el punto está en que la empresa va a comenzar a desarrollar ventas, la empresa va a comenzar a conquistar parte del mercado y en este punto el área comercial va a comenzar a desarrollar más con una aceleración mayor y va a generarse una brecha entre el área comercial y el área de operaciones. Esa brecha es natural, esa brecha es normal, es algo que se espera, que se genere un proceso de aceleración comercial y que se genere una pequeña brecha entre el área comercial y el área de operaciones. ¿Qué sucede allí? El área comercial comienza a vender más, comienza a tener un mayor éxito, entiende y comprende un poco mejor el mercado y eso se va a ver traducido en ventas. Comienza a venderse más. La pregunta es, ¿el área operativa está a la misma altura del área comercial? Probablemente no. Probablemente se va a generar una brecha y ahí es donde entramos estratégicamente a analizar cómo cerrar esa brecha y cómo poner a tono el área operativa, el área de producción, con los estándares, con los requerimientos, con la demanda que está exigiendo el área comercial. Entonces, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de situaciones que vamos a entrar a ajustar o que debemos entrar a ajustar, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, tener una mayor organización en el tiempo. Normalmente, cuando se dispara el área comercial a vender y el área de operaciones no está preparada para
dar todo el producto, todo el servicio que nos está pidiendo el área comercial, lo que va a suceder es que se va a comenzar a desencajar los tiempos de los trabajadores y sobre todo del área de dirección. Entonces, cuando los directivos no tienen la capacidad de organizar bien su tiempo, eso se va a permear, se va a ver reflejado en todas las áreas de la compañía. Y el tema del manejo del tiempo se vuelve un problema. Y ese problema hay que desarrollarlo. ¿Qué sucede? Los directores comienzan a sentir estrés. No estamos cumpliendo, no le estamos cumpliendo al área comercial, no estamos cumpliendo con la velocidad de los requerimientos que el área comercial nos está exigiendo. Entonces comienza a generarse un estrés en el área, en la gerencia general y en las direcciones. Y ese estrés va a comenzar a desarrollarse y va a comenzar a, digamos, transmitirse a los otros niveles de la compañía. ¿Cuál es la situación de fondo? La situación de fondo es que no hay un correcto manejo del tiempo. Si tenemos un correcto manejo del tiempo, inicialmente las actividades cotidianas empresariales deberíamos poderlas desarrollar con eficiencia, con eficacia y con calidad. Y uno de los tips que damos en este punto es aprender a manejar el tiempo. Y aprender a manejar el tiempo requiere disciplina. El concepto de la disciplina es que debemos ser sumamente organizados. Debemos entender que cualquier circunstancia operativa, cualquier política de operaciones que pretendemos implementar o que pretendamos implementar en el tiempo, hay que darle un seguimiento, hay que comenzar a medirla para saber qué resultados dio y hay que hacer ajustes y nuevamente hay que comenzar a hacer la implementación, hay que volver a medir, hay que ajustar lo que no funcionó, aprender de lo que sí funcionó bien, potencializarlo y volverlo a hacer. ¿Qué sucede en este ciclo? Lo que ocurre es que la disciplina es muy complejo implementarla solamente a través de políticas o a través del ejemplo. Y en ese orden de ideas es donde es importante acudir a una metodología que nos dé la disciplina operativa para poder cumplir con el requerimiento del área comercial. Y así ajustar, cerrar esa brecha y comenzar a crecer, que la empresa entre en un proceso de crecimiento, pero que entre en un proceso de crecimiento al unísono, desde el mejor punto de vista organizativo. Si el área comercial va a un ritmo y el área de operaciones va a otro ritmo, va a ser muy difícil que esa empresa crezca sin que se generen los problemas propios del crecimiento y que se maximicen con el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la organización operativa, de tener una disciplina, una metodología operativa y un excelente manejo del tiempo, el timing es esencial. Y desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es realizar una serie de acciones importantes que va a permitir que la operación funcione y que la operación responda a la necesidad del área comercial, que comienzan a trabajar ya en equipo y que claramente van a propiciar un ambiente de crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Ahora bien, se nos presenta ahí otra circunstancia. Mire, yo comencé a hacer estrategia, comencé a pensar en organizarme muy bien para continuar con mi empresa o iniciar con mi empresa. Comencé a pensar estratégicamente. Entendí que debo trabajar con inteligencia. Y en ese orden de ideas, comencé a ver mis resultados comerciales. Y a su vez, comencé a ajustar mi operación para que responda con la necesidad comercial. La pregunta es,
¿Qué se me puede presentar allí en adelante? El siguiente paso del método Bristol. Se va a comenzar a presentar una situación con el talento humano. El talento humano debe entenderse como un pilar esencial para el crecimiento. Tenemos que llevar todo al unísono. No solamente podemos pensar estratégicamente en crecer, no solamente podemos pensar en vender estratégicamente, no solamente debemos pensar en organizar la operación estratégicamente, sino que además tenemos que tener en cuenta que todo lo anterior lo va a desarrollar esencialmente un recurso humano. Y ahí es cuando comienzo a incorporar el concepto de mis colaboradores como un recurso humano estratégico. Estratégico desde el punto de vista organizacional, estratégico desde el punto de vista que responda a todas las necesidades que se están presentando y que se van a presentar y todos los retos que voy viendo en el camino, teniendo en cuenta los pasos anteriores. Muy bien, En ese punto le doy la palabra a Nicolás para que continúe con el listo, tema del claro que talento. sí. Ahí uno tiene que tener en cuenta que, uno, no necesariamente las personas que me trajeron al punto en el que estoy son las personas que me pueden acompañar al siguiente nivel. Eso es importantísimo porque es una falla muy recurrente en las empresas. Es que Miguel estuvo conmigo desde el principio y yo pues no puedo simplemente decirle a Miguel que de aquí en adelante no va. Pero resulta que Miguel ya no tiene las competencias que se requiere para el siguiente nivel. ¿Y qué vemos muchas veces? Que las empresas, por ejemplo, tienen un muy buen operativo, una persona que hace muy bien su trabajo y por esa sola razón dicen, este personaje tiene capacidad de ser jefe en la siguiente etapa del proceso. Pero resulta que este personaje, al que denominé Miguel, Miguel no tiene ninguna vocación de líder. A él no le gusta liderar, de hecho es tímido, de hecho no le gusta interactuar con otros seres humanos y cuando lo ponemos de jefe, pues Miguel comienza a cometer errores. Y Miguel no puede mandar el mensaje de la estrategia, de la gerencia al resto del equipo, porque Miguel no tiene las capacidades. Y tengo que sentarme a pensar en, bueno, ¿qué hago con Miguel? ¿Lo capacito? ¿Y cuánto tiempo me va a demorar yo capacitando a esta persona para que alcance el nivel de competencia que se requiere? O más bien, dejo que Miguel haga bien su trabajo para el que es bueno y competente y traigo una persona de afuera que tenga las capacidades de líder para que se encargue de ayudarme a hacer realidad mi misión. Y eso es una cosa que ustedes como empresarios tienen que ponderar todos los días para todos los cargos de su empresa. Ustedes no pueden ascender a alguien simplemente porque es bueno en su trabajo, porque hay una gran diferencia entre tener altas capacidades y tener alto potencial. Y ahí es muy importante que en este capítulo del talento humano, ustedes como gerentes de empresa tengan en cuenta que para este punto en el cual ustedes ya tienen clara una estrategia, ustedes ya tienen claro cómo crecer estratégicamente en ventas, ya pudieron vender mucho más de lo que vendían antes, ya pudieron organizar una operación, ya ustedes son capaces de controlar los tiempos y asignar los tiempos adecuadamente para que la operación sea costo eficiente y por tanto sus utilidades para este punto ya debieron haber incrementado. Entonces, la decisión lógica cuando llegamos a este nivel en el proceso no es salir a invertir las utilidades en cosas por fuera del negocio, porque lo vemos mucho. Una empresa que hace tornillos y que es muy buena haciendo tornillos y que organizó su operación para hacer tornillos y que ganó millones de dólares haciendo tornillos, la siguiente decisión que toma es ir a invertir en proyectos de finca raíz, que totalmente desconectado del mundo de los tornillos. En vez de reinvertir ese dinero en contratar personal competente
para ayudarle a llegar al siguiente nivel. Contratar personal competente a precios de mercado, no ahorren en gente. El que ahorra en gente, ahorra en utilidades. Paguen bien y tengan un talento humano que quiera trabajar con ustedes. La rotación de personal es un problema para las empresas que no tienen una estrategia clara, porque la gente se asusta y dice, yo aquí no voy a durar mucho, y simplemente buscan otras oportunidades. Pero si ustedes tienen una estrategia clara, saben cómo crecer sus ventas, tienen una operación organizada, la gente se va a quedar con ustedes, en su mayoría. Siempre habrán personas que se quieran ir a buscar otros destinos, pero no van a tener un problema serio de rotación de personal. Entonces, si ustedes organizan a su gente y tienen un equipo en el que puedan confiar para crecer, para enfrentarse a un nuevo reto. Y el nuevo reto es que las cosas que venían haciendo no necesariamente se van a poder seguir haciendo de la misma manera con las nuevas personas que ingresaron al equipo. Vienen nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de atacar los problemas. Y uno tiene que ser abierto a esa información que traen las nuevas personas o que las personas que están en la empresa y que se capacitaron lograron adquirir a lo largo del proceso. Porque ese ejercicio es lo que nos va a permitir el siguiente escalón de crecimiento y eso tiene que ver con la innovación. La innovación no es necesariamente tecnología. La innovación no es necesariamente ponerle inteligencia artificial a su empresa. La innovación es aprender, primero que todo, a hacer mejor lo que ya sabíamos hacer, a gastar menos tiempo haciendo las mismas cosas que ya sabíamos hacer, a garantizar mayores niveles de calidad para los productos que estábamos ofreciendo al mercado, a garantizar mejor experiencia del cliente cuando el cliente interactúa con nuestra fuerza de ventas, con las personas que prestan el servicio, con las personas que entregan los productos. La innovación tiene que ver con la manera en la cual atacamos los problemas. Y para eso, esas nuevas personas que hemos vinculado a la empresa van a ser vitales, porque van a ser fuentes de innovación, pero no van a poder ser fuentes de innovación si no tenemos canales y procesos de innovación correctos que les permitan a ellos comunicar sus ideas. Porque si ellos llegan a comunicar sus ideas a su empresa y ustedes le responden a la persona, es que yo llevo haciendo esto 15 años y a mí nadie me va a enseñar cómo se hace este negocio, esa persona lo primero que va a hacer después de esa conversación con ustedes como dueños de negocio es decir, yo dónde puedo conseguir un nuevo trabajo. Si ustedes, por el contrario, tienen un proceso abierto de escucha en el que la gente que llega con nuevas ideas, no necesariamente las vamos a ejecutar, pero sí las podemos escuchar y valorar dentro de una metodología organizada, van a ver cómo todo ese conocimiento y esas ideas comienzan a convertirse poco a poco en cambios positivos para sus negocios, para sus empresas. Y como resultado de esto, ustedes van a tener mejores empresas, mejor administradas. Y con mejores empresas mejor administradas, que ya saben cómo se hacen las cosas bien, porque a punta de innovación han venido puliendo los procesos, a punta de innovación han venido entendiendo mejor al mercado y a punta de innovación han podido generar soluciones novedosas, nuevos productos, nuevos servicios, han incrementado aún más las ventas, porque uno de los efectos principales de la innovación es que les permite diversificarse en la línea de productos y servicios que ustedes ofrecen y les permite incrementar aún más su facturación. Ustedes van a tener recursos que ahora van a ser indispensables para el siguiente proceso. Y el siguiente proceso dentro de la metodología Bristol tiene que ver con, listo, ya tenemos una empresa que creció y que sabe hacer las cosas bien, pero todavía no es, como lo mencionaba Leonardo al principio del webinar, no es autosostenible. Yo como gerente tengo que estar metido en la empresa. Yo no me puedo ir 2 meses de vacaciones porque la empresa se cae. Yo no puedo confiar en la gente que tengo porque si yo me voy, no hay quien les diga lo que tienen que hacer. Entonces ahí es donde viene la siguiente parte del proceso y el siguiente eslabón de la metodología.
Y en esta parte tenemos política y estandarización para la sostenibilidad. ¿Cuál es la metodología más utilizada para generar una línea de trabajo clara entre las gerencias y los demás cargos dentro de la compañía? Esa metodología la podemos resumir en políticas. La forma de comunicarse entre la gerencia y las otras áreas sin tener que acudir a uno por uno y hablar con cada uno y hacer una retroalimentación y tener una conversación individual con cada uno es a través de una política. Una política le va a permitir comunicarse con el resto de la compañía y alinear los esfuerzos que se están estableciendo al interior de la misma para, por ejemplo, estandarizar, para, por ejemplo, pensar en hacer sostenible la actividad económica a lo largo del tiempo y que no solamente sea sostenible, sino que además cumpla con una meta de crecimiento. La estandarización nos va a permitir a todos pensar en una misma línea, nos va a permitir a todos pensar en un mismo objetivo, pero especialmente nos va a permitir desde todo punto de vista ser claros con lo que debemos hacer, con el móvil o motivo que llevó a crear mi cargo al interior de la compañía, la razón por la cual estoy allí y sobre todo lo que esperan de mí. Entonces, básicamente las políticas va a ser una herramienta mediante la cual nos vamos a poner unas reglas claras, unas reglas definidas, unas reglas que nos va a ayudar a avanzar y no estar todo el tiempo interrumpiendo la operación para aclarar conceptos, para aclarar metas o para hacer simples retroalimentaciones que desde una política se pueden entender con claridad. ¿Cuál es la política exitosa? La política exitosa es aquella que se aplica. Vemos a diario casos de empresarios que generan políticas, pero sus subalternos o el resto de la compañía no las aplican. La pregunta es, ¿eso es una política exitosa? No lo es. Una política exitosa es una política que permite dentro de la realidad de la compañía y dentro de las capacidades que hay en el recurso humano, poderse aplicar. Una política exitosa es aquella que se está aplicando y se aprende de su error y se aprende de su acierto y que probablemente esté continuamente evolucionando. Y ahí tenemos que detenernos un momento. Y es que a veces encontramos en las compañías manuales, libros sumamente gruesos de políticas, de instrucciones, de visualizaciones estratégicas, operativas, que no se aplican. Y la pregunta es, ¿por qué no se aplican? Muy sencillo, porque los manuales de políticas o en los documentos donde consagramos las políticas de una compañía no son documentos estáticos. Ese tipo de información o ese tipo de documentos son de carácter dinámico, no es estático. Yo no hago políticas para una década. Yo hago políticas para implementar estrategias que una vez implementadas me van a enseñar si la política fue exitosa o no. Y si fue exitosa, pues la voy a potencializar aún más. Voy a hacer unos pequeños ajustes.
Y si no fue exitosa, hay que retirarla. Por el motivo que sea, si no fue exitosa, no sirvió. Retírela del manual y trate de buscar una que sí permita su implementación, que sí permita que funcione al interior de la institución. Ahora bien, esas políticas cuando comenzamos a desarrollarlas continuamente, cuando comenzamos a aplicarlas continuamente, van a generar unas costumbres propias de la compañía. Y a esas costumbres propias hay que comenzar a ponerles mucha atención, porque probablemente estemos creando ahí unas circunstancias, estemos creando unas metodologías a las que normalmente no les ponemos atención y que son sumamente valiosas. Es el valor agregado de la operación, es el valor agregado de nuestra organización. Va a formar parte de una cultura organizacional o una cultura corporativa propia. Y ahí es donde cuando comenzamos a aplicar estas políticas, comenzamos a medirlas, comenzamos a que formen parte de la comunidad empresarial, vamos a generar unas costumbres muy propias de nuestra compañía. Y esas costumbres van a volverse parte de una cultura corporativa propia. Y esta cultura corporativa va a ayudar muchísimo a la sostenibilidad de la empresa en la vertiente de la temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Va a hacer que la empresa se vuelva más sólida con el pasar del tiempo. La gente en común no le pone atención a la cultura corporativa. Y fíjese que las políticas, los procesos de estandarización, los valores corporativos, la visión, la misión, la misma historia de la compañía van a construir una cultura corporativa. Y ahí es donde está la esencia de mi compañía, lo que va a hacer que en el futuro se vuelva sostenible. Todas esas buenas prácticas. Y ahí vamos a tener un foco de atención importante y nos va a permitir evolucionar a una situación que ya de plano, esencialmente, se nos va a presentar. Y es una preocupación que tenemos que entrar a superar, tenemos que tomar acciones sobre eso. Y es hacer control del riesgo. Y ese es el siguiente paso al que vamos a referirnos en la presentación del día de hoy y que hace parte del paso número 7 o que conforma o estructura el paso número 7 de la metodología Bristol. Nicolás. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya ustedes formularon una estrategia, ya tienen claro cuál es su visión, cuál es su misión, para dónde va su empresa, ya generaron dentro de esa estrategia un sistema mediante el cual van a vender lo que sea que hagan ustedes, producto o servicio en el mercado. Ya tienen claro a quién se van a dirigir, qué problema resuelven, cuál es el mensaje y lo saben comunicar tan bien que la gente les compra lo que ustedes están vendiendo. Llegaron a un punto en el cual venden tanto que requirieron ajustar su operación para crecer, porque si no, comenzaban a incumplirle a sus clientes. Entonces comenzaron a organizarse y se dieron cuenta que en ese proceso les faltaba gente, les faltaban personas capacitadas para ayudarles a lograr hacer realidad a cumplir su misión y hacer realidad la visión. Ya la incorporación de esas personas y su propio aprendizaje, el aprendizaje del equipo que los acompañó hasta ese momento, les permitió innovar y ser mejores en lo que estaban haciendo, aprender a desarrollar las mejores prácticas para lo que ustedes saben hacer. Sea lo que están haciendo, ya ustedes aprendieron a hacerlo bien. Y ahora lo que hicieron fue documentarlo. Lo escribieron todo, tienen políticas, tienen procedimientos. La empresa en ese momento, como dijimos al principio, puede sobrevivir por sí y para sí, porque está escrita. Pero ¿cuál es el problema? Hay riesgos. Hay riesgos a los que esta empresa se va a enfrentar y que si ustedes no los han venido identificando, les pueden costar
mucho dinero, inclusive terminar con sus compañías. Entonces, un punto que ustedes no pueden descuidar jamás como gerentes de sus compañías, como dueños de sus negocios, que para este momento ya no serán un negocio, como dueños de empresa, es el control del riesgo. Estar encima de los riesgos de su negocio es fundamental para que su negocio prospere y perdure a lo largo del tiempo. Para ese momento, muy posiblemente hasta el cargo de gerente ya va a estar escrito y documentado y se lo van a poder delegar a otra persona, una persona que va a administrar sus compañías y que les va a ayudar a mantenerse en el tiempo y posiblemente a llegar hasta un nivel inclusive superior. Pero ustedes como dueños de empresa son responsables del riesgo, son responsables de estar encima de los riesgos. Por eso es que las compañías grandes, las grandes multinacionales, siempre tienen juntas directivas, siempre tienen board of directors que están encima del CEO viendo a ver qué es lo que está haciendo para evitar que se meta en riesgos que comprometa la estabilidad de la empresa. Y le dan consejos y le dicen, señor, no coja por ese lado porque de pronto puede cometer un error grave y generarle grandes daños a la empresa. Ustedes como dueños de negocio son los responsables de controlar los riesgos, pero eso no es un tema que ocurre hasta el final del proceso, eso es algo que ocurre desde el primer día en que ustedes están haciendo su empresa y es su responsabilidad y ese control del riesgo. Mientras ustedes sean dueños de la empresa, no se lo pueden delegar a nadie. Eso sí, no se lo pueden delegar absolutamente a nadie. No es posible. Ahora, no podemos ser ajenos a esa realidad. No podemos actuar como el avestruz, metiendo la cabeza debajo de la tierra cuando tenemos claro y tenemos enfrente una realidad. Todas las empresas, todas las actividades económicas organizadas, orientadas a generar riqueza, tienen riesgos inherentes a su actividad. El riesgo está latente y es normal. Hay que aprender a vivir con ello. No es una situación que anule o que nieble o que perturbe nuestra forma de pensar y sobre todo las metas que tenemos para crecer. No, por el contrario, este es un tema que tenemos que incorporar dentro de la cotidianidad, hablar y asesorarse muy bien para hacer el control del mismo. Es una situación normal y los empresarios, muchos empresarios terminan limitando su proceso de crecimiento porque no son capaces de superar el riesgo, no son capaces de superar la idea de el miedo que les da a enfrentarse a un riesgo que probablemente en un evento futuro se materialice. Entonces, aquí es donde tenemos que metodológicamente entender y comprender que el riesgo es inherente a la vida y que el riesgo está en todos lados, el riesgo está en los negocios, el riesgo está en salir a caminar, el riesgo está en salir a trotar, el riesgo está en cuando sale a una cena, ahí hay riesgo, cuando está conduciendo su automóvil, ahí hay riesgo. Eso hace parte de la vida. Y el riesgo empresarial es una realidad de la que no nos podemos alejar. Y no podemos decir, no, yo prefiero no hablar de eso. No, puede ocurrir, probablemente va a ocurrir. Entonces, preparémonos para ello, estemos todo el tiempo en control del mismo, hagamos las cosas también para minimizar ese riesgo, asesorémonos para minimizar ese riesgo y hagámoslo parte de nuestra vida cotidiana. Simplemente es algo más que habrá que superar, es una idea que habrá que superar, es un reto que habrá que superar cuando se materialice. Puede que nunca se materialice, ese caso nunca lo hemos visto, pero si se materializa y estratégicamente estamos organizados para ello, lo más seguro es que lo vamos a superar y lo vamos a superar de la mejor forma posible. Y lo vamos a superar desde un punto de vista costo eficiente, con un alto nivel y una manera muy sencilla de desarrollar. Entonces, comencemos
en este punto ya hablar del tema, comencemos a identificarlo y comencemos a crear estrategias para que el día que se materialice simplemente sea un obstáculo más, un obstáculo de la cotidianidad, algo más que tengo que superar. Y de esta manera tener siempre presente que el crecimiento es positivo y que a medida que vamos creciendo se van presentando diferentes riesgos, se van presentando situaciones, se van presentando simplemente retos. Y a medida que los voy superando, pues seguramente voy creciendo y voy creciendo con estabilidad, estoy creciendo de manera sólida, estoy creciendo con una metodología, estoy creciendo organizadamente. La persona que crece organizado, la persona que crece metódicamente, la persona que todo el tiempo está pensando en su estrategia, que está constantemente midiéndose, haciéndose autocrítica positiva y demás, pues lo más seguro es que va a triunfar y lo más seguro es que va a crecer y va a crecer de manera sostenible. Perfecto. Entonces, con esto terminamos los 7 pasos. En el siguiente webinar, que va a ser este miércoles a la misma hora, vamos a entrar a la primera parte del proceso y es cómo utilizamos la metodología para incrementar nuestras ventas y hacer crecer nuestras empresas. Entonces, los invitamos a participar en el webinar que viene este miércoles. Mientras tanto, aquí Ashley tiene una noticia para ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo Cristancho y Nicolás Rivera. Fue un placer aprender más con ustedes y no podemos esperar el siguiente seminario que viene. Tenemos una pregunta. em, Dice aquí, mi producto se llama Choc Café, que es un grano de café tostado envuelto en chocolate. A la gente le ha gustado, pues es un producto único e innovador. He vendido en ferias y eventos. El problema es que la gente no me compra después, a pesar de que tengo todas mis redes sociales. ¿Cómo hago para crear la necesidad de consumir mi producto? Ok, perfecto. Entonces, ahí lo que tienes que implementar, ¿cómo se llama la persona, Ashley? Luz Cardona. Luz, listo, Luz. Ahí lo que tienes que implementar tú es tu estrategia, ¿listo? En tu estrategia, tú tienes que tener claramente identificados unos elementos que hoy los voy a resumir. Si vienes a la reunión del próximo miércoles, vas a aprender mucho más de esto, pero te los voy a resumir ahorita. Lo primero que tienes que tener identificado es quién es tu cliente, con mucha claridad. ¿Quién es el comprador que usualmente compra tu producto? Dos, ¿cuál es el problema que tu producto le ayuda a resolver a esa persona? ¿Por qué debería comprar tu producto para solucionar ese problema? Y tres, ¿cómo planeas comunicar eso a tu cliente? Tú me dices, yo tengo mis redes sociales, pero tienes una estrategia para llegar a la mayor cantidad de personas posibles con el presupuesto que tienes destinado para esto. Siquiera has identificado cuál es el presupuesto que requieres para poder promocionar tu producto a través de las redes sociales. Tener una cuenta de Instagram o tener una cuenta de Facebook no es suficiente porque resulta que esas empresas tienen unos algoritmos que hacen que solamente tu mensaje llegue si pagas por él. Entonces tú tienes que tener una estrategia de comunicación implementada para llegar a tu mercado objetivo. Pero si todavía no tienes estratégicamente definido ese mercado objetivo porque no has pensado en eso, no vas a saber cómo montar tus campañas para poder llegar a estas personas con este mensaje. Y para eso necesitas sentarte a reflexionar todas las semanas en, ok, esta semana hice eso, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué estoy haciendo mal y cómo lo corrijo para la próxima semana, qué estoy haciendo bien y cómo redoblo esfuerzos en eso que estoy haciendo bien. Entonces, como ahorita no tenemos mucho tiempo, lo que sí te invito es que participes en el webinar de este miércoles, donde vamos a entrar a profundizar muchísimo sobre el tema de las ventas. Ashley, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. No. Gracias, Nicolás y Leonardo, otra vez.
Y gracias a todos ustedes que han participado en este evento. Quiero tomar este tiempo para volver a mencionar lo que había dicho al principio de este seminario, que nosotros somos el SBDC y ofrecemos servicios y asesoría en español en los centros siguientes que están en la pantalla. También lo mandaré con el correo electrónico de seguimiento que mencioné. Gracias otra vez por esta maravillosa presentación y a todos ustedes por contribuir en la discusión de hoy. Eh, como recordatorio, recibirán el correo electrónico de seguimiento en los próximos días con un enlace de grabación y les pedimos amablemente que tomen unos minutos para darnos su opinión en la encuesta de webinar que aparecerá al final del evento. Si tienen preguntas relacionadas con este seminario, también pueden responder al correo de seguimiento y les deseamos que tengan un excelente fin de día. Nos vemos al próximo seminario. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas las asistentes de este evento del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido cómo estructurar sus empresas para el crecimiento. En nuestra próxima emisión, este miércoles a las 6 de la tarde, hora del este, vamos a enfocarnos en ventas. Entonces, invitamos a todos los que estén interesados en mejorar sus ventas a asistir este miércoles. Un saludo para todos y esperamos verlos el día miércoles en la segunda emisión de nuestras conferencias. Feliz día.